Hola, ¿qué tal? En este vídeo les voy a resolver un modelo de examen muy parecido al del lunes, aplicado a los jóvenes de licenciatura en Administración y Gestión Municipal. Este vídeo lo realicé con un capturador de pantalla. Me hubiese gustado algo más profesional, con una cámara de video, pero no cuento con recursos, muchachos, para una cámara de video en esta oportunidad. A los amigos internautas, sepan que este es un examen con un grado de dificultad muy bajo. Próximamente publicaré exámenes con problemas ya con más alto grado de dificultad para ingeniería. Bueno, en la primera pregunta vemos una función de tipo potencial que consta de tres términos. Cada uno de los términos es una potencia. Vemos el último término que es una constante. Eso nos indica que para nosotros poder resolver la derivada de la función debemos aplicar la fórmula de la potencia. Observen la fórmula de la potencia, como el exponente baja, se copia la misma base, al exponente se decrementa en 1 y se le calcula la derivada interna a la base. Procedemos a calcular la derivada. El primer término, tenemos la derivada de una constante por una función, la constante es 4b. La constante, cuando acompaña a una función, la constante no afecta a la derivada, por lo tanto lo copiamos igual. El 4, que es el exponente de la variable x, baja, por lo que dice la fórmula, se copia la misma base y al exponente se le resta 1. Sin olvidarnos, muchachos, por favor, de multiplicar por la derivada interna de la base. Yendo al segundo término, observamos que hay una función sobre una constante. Específicamente es una función potencial sobre una constante. Como hemos visto, la constante no afecta a la integral, por lo tanto la c se copia igual. Y derivamos en el numerador a x al cubo. Por la fórmula baja el exponente 3 y al exponente se le resta 1, por esa razón queda 2. En el tercer término tenemos d, que es una constante, por lo tanto la derivada de una constante es igual a ¿cuánto? A 0. Ahora muy fácil, para terminar el problema, basta con aplicar algunas operaciones básicas. 4 por 4, 16, 16 ¿qué? B. Copiamos la base que es x, restamos 4 menos 1, 3. Tenemos entonces 16b por x al cubo menos 3x cuadrado sobre c. Este es el resultado de la primera derivada. Ahora, muchachos, observamos en el segundo problema, que tiene un valor de 1,5 puntos. Observamos una función también irracional, pero que se puede convertir en potencial. Algo muy importante que ustedes deben tener en cuenta es que cada vez que ustedes tengan una raíz en una derivada, deben llevarla o trasladarla a la forma de potencia. Muy sencillo, eso ya lo vieron ustedes en el SU o en bachillerato, son conceptos básicos. Ahora, en primera instancia, vamos a tomar el primer término y vamos a hacer el traslado a la forma de potencia. Copiamos la base que es x. Copiamos acá el exponente, que pasa a ser el numerador de la fracción, y el índice de la raíz pasa a ser el denominador de la fracción. En el segundo término, copiamos la base que es x también, el exponente que es 4 pasa a ser el numerador de la fracción, el índice de la raíz que es 3 pasa a ser el denominador de la fracción. Después de ustedes tenerlo de esta forma, ya podemos entonces aplicar la fórmula de la potencia en cada uno de ellos. Apliquemos entonces, muchachos, la fórmula de la potencia. Veamos a ver cómo queda. Observen. El primer término. La fórmula de potencia nos dice que bajemos el exponente, entonces yo bajo el exponente, que vale 3 séptimos. Copio la misma base que es x, pero al exponente, que es 3 séptimos, lo decremento en 1, o sea, le restamos 1. Sin olvidarnos de multiplicar por la derivada interna de la base. A pesar que es 1, lo vamos a colocar, para que ustedes se vayan acostumbrando a la nomenclatura. En el segundo término, tenemos una constante por una función. Como hemos visto, la constante se deja igual y se deriva la función. Para derivar la función, tener presente que es una potencia. La base es x, el exponente es 4 tercios. Bajamos el exponente. Observen cómo bajamos a 4 tercios. Copiamos la misma base y al exponente le vamos a restar 1 y vamos a multiplicar, muchachos, por la derivada interna de la base. Ahora, en el tercer término tenemos a 9, pero la derivada de 9, ¿cuánto es? 0. Desarrollando entonces algunas operaciones básicas, tenemos entonces por acá 3 séptimos de x a la 3 séptimos menos 1. Este proceso es muy sencillo, es una resta de fracciones, al igual que acá, una resta de fracciones que podemos hacer multiplicando en cruz o sacando mínimo. Les enseño un método bastante curioso.
Si tú tomas el numerador y le restas el denominador, produce el mismo efecto que restar 1. Observen, 3 menos 7, ¿cuánto es? Menos 4. Y si copias el mismo denominador, la respuesta ¿cuánto es? Menos 4 séptimos. Es lo mismo que resolver 3 séptimos menos 1. Por la derivada interna queda 1, pero una cantidad multiplicada por 1 no afecta entonces el término. Acá aplicamos, en estos coeficientes aplicamos multiplicación de fracciones. 4 por 4, 16. Queda por tanto 16 tercios. Aplicamos acá la resta de fracciones. 4 tercios menos 1, que es ¿cuánto? 1 tercio. Probemos a ver con el método que les acabo de enseñar. A 4 se le resta 3, mira cuánto da, 1. Y copien el mismo denominador. La derivada de x es 1 y cualquier cantidad que multiplica 1 no afecta al término. Por último, deben tener presente, muchachos, que las potencias no pueden quedar negativas. Por lo tanto, debemos aplicar propiedad de potenciación. La potenciación nos dice que nosotros podemos cambiar el signo de la potencia cambiando su posición. O sea que si está negativo en el numerador, la paso positivo al denominador. Por lo tanto, x a la menos 4 séptimos quedaría como x a la 4 séptimos. Ahora, parcialmente este es el problema. ¿Por qué digo parcialmente? Tú llegas a esta solución, yo te puedo corregir. Pero lo mejor es llevar, ya cuando estamos terminando el problema, llevar las potencias a la forma de radical. ¿Cómo hacemos? Proceso muy sencillo. Copiamos el símbolo de radical. El denominador pasa al índice raíz. El numerador pasa al exponente. En el segundo término hacemos la misma operación. Copiamos el símbolo de radical. El denominador pasa al índice de la raíz. El numerador pasa al exponente. Ya hemos concluido entonces nuestro segundo problema. Viendo el tercer problema, también tiene una ponderación de 1.5 puntos. En este problema vemos que está involucrado el producto de dos funciones. Debemos entonces revisar en nuestra tabla la fórmula relativa al producto de dos funciones. La fórmula del producto nos indica que debemos derivar el primero, derivada de u, por b, más u por la derivada de b. Derivada del primero por segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Una fórmula muy clara y sencilla. Tomamos u, que es el primero, y lo vamos a derivar, y lo vamos a multiplicar por el segundo sin derivar, que es b. Más, vamos a copiar ahora la función u, que es 1 más 4x a la 4 sin derivar, y le vamos a multiplicar por la derivada de b, que es menos 1 menos 3x a la 3. Ahora nos concentramos en calcular las derivadas de cada una de estas dos funciones. La derivada de 1, como ustedes saben, es 0. Aquí tenemos la derivada de una potencia, 4 por 4, 16. Al exponente le resto 1, por lo tanto queda 16x a la 3. De este lado la derivada de menos 1 es 0 porque es una constante. Aquí tenemos la derivada de una potencia donde el exponente baja, y por eso es que 3 multiplica a menos 3 y da menos 9. Y al exponente le restamos 1, 3 menos 1, ¿cuánto es? 2. Luego de esto, para concluir el problema, aplicamos la propiedad distributiva. Vamos a multiplicar 16x a la 3 por cada uno de estos dos términos, más por menos menos. 16 por 1 es 16, x a la 3. Más por menos menos, 16 por 3 da 48, x a la 3 por x a la 3 es x a la 6. De este lado, menos por más da menos. 9 por 1 es 9, hablamos de 9x al cuadrado. Menos por más da menos. 9 por 4 da 36. X a la 2 por x a la 4 es x a la 6. Para terminar de resolver nuestro problema, agrupamos términos semejantes, x a la 6 con x a la 6. Menos 36 menos 48, signos iguales se suman, es menos 84x a la 6, ordenando, viene el término menos 16x a la 3, por último menos 9x al cuadrado. Esta es la solución del problema. En el siguiente vídeo resolveremos la otra parte de los problemas. Muchas gracias.